Good afternoon, everybody. This is the tutorial for the last part of the prueba saber. Vamos a hablar un poco del conocimiento gramatical. Con algunos grados ya empezamos ese tema. Ahora vamos a finalizar esta parte. Lo vamos a hacer a partir del texto sobre Lady Gaga, The Queen of Social Media. Recuerden que en esta parte se les sugiere que repasen las partes gramaticales que contiene la lengua. Para ello, nosotros ya hicimos un listado y vamos a reconocer a qué parte gramatical pertenecen cada una de nuestras tres opciones que se nos dan en cada espacio en blanco. En este caso, add y on, que son prepositions, which, who, what, que serían WH questions, pero que en este caso actúan como conectores de oraciones, no como auxiliares para formar preguntas. He, they, and she, que son pronouns. Made, making, and make, que todos son parte de los verbos irregulares del verbo make. Y el verbo to be como un auxiliar, en este caso negativo. Para el primer caso, en el espacio 103, lo que tenemos es cómo la reina del pop tiene más seguidores en sus redes sociales. En este caso, nuestra respuesta correcta sería on. Cuando hablamos de redes sociales, siempre utilizaremos la partícula on. 104, 104. We are talking about Lady Gaga, so the correct answer is B, who. 105, estamos hablando again de Lady Gaga, so the correct answer is she. 106, aquí necesitamos decir que no hay ningún otro estrella pop en la historia que haya hecho o haya tenido tanto éxito como ella. Ese hecho se puede mencionar con made. 107, estamos hablando de ella, por lo tanto, el único to be que se puede mezclar con she es is. Son estas entonces las recomendaciones que se les hacen para esta parte, que les pido que por favor las incluyan en su cuaderno en un momentico. Pueden pausar el video si desean escribirlas. Vamos para la parte de comprensión de lectura literal, donde nosotros reconocemos o sabemos que la respuesta la vamos a encontrar directamente en el texto. Implica que usted conozca el propósito que tiene el autor al hablar de este tema, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito y cuál es la intención del autor? A esto le llamamos también tipo de texto. En este sentido, nosotros vamos a entender que las preguntas literales siempre van a estar en coherencia, en orden, como viene establecido el texto. Por decir algo, la primera pregunta, que en este caso es a difference between the UK and Colombian is that. Esta pregunta, su respuesta literal va a estar en el párrafo número 1. Pregunta número 2, su respuesta va a estar en el párrafo número 2 y así sucesivamente. Nunca me van a hacer preguntas en un orden incoherente. ¿Listo? Para este caso tenemos la diferencia entre el Reino Unido y Colombia con relación a los días festivos, que es el tema de este texto. Yo les pedí el favor en su momento que antes de empezar a responder hagan una leída total del texto e identifiquen nombres propios, expresiones de tiempo, lugares, cantidades, porcentajes, etcétera, que les permiten a ustedes lograr entender la globalidad del texto. La respuesta correcta es la C y el argumento o la oración que la sustenta es la oración 2 y 3 del párrafo número 1. Para la pregunta 109, entonces tenemos que la respuesta es la B y el sustento de esta respuesta lo encuentran también en el párrafo número 1, en la línea número 5. Para la 110 son 3 argumentos, en cuyo caso la respuesta correcta se refiere a la importancia de los santos. Aquí nos cuestionan de por qué la mayoría de los festivos en Colombia son religiosos. El sustento de esta pregunta está en la oración final del segundo párrafo. Para las preguntas 111, porque la mayoría de gente está en acuerdo o no está en acuerdo en celebrar el día de Cristóbal Colón.
La respuesta a esta pregunta la encuentran en las dos últimas líneas del párrafo número 3 y la respuesta correcta en este caso es la A. Finalmente, me hacen una pregunta para que yo descarte información dentro del texto y para hacer esto me colocan la partícula isn't en mayúscula, lo cual me permite a mí saber qué tipo de pregunta me están haciendo. Cuando me resaltan estos términos hay que ser cuidadoso porque en este caso es la información que no encontramos en el texto. Y la respuesta es la A, que es el día festivo que no se celebra en Colombia, que es el Día de la Bastilla, que corresponde a la independencia de Francia. Esta respuesta la encuentran en la mitad del párrafo número 3. Luego vamos a hablar de street dogs en Chile o los perros callejeros que están en Chile y que se han generado un problema. Al leer el texto, usted puede darse cuenta que es un texto informativo. La expresión stray dogs en el texto, por aquí, me indican que es lo mismo, ¿cierto? Stray dogs es lo mismo que street dogs, o sea, perros callejeros. Por lo tanto, yo también voy a encontrar la respuesta a la 113, que sería la número 1, en el primer párrafo, ¿cierto? Donde indican pues que hay muchos perros que no tienen casa y que viven en las calles. Y la opción C, que es la correcta, dice que muchos animales están deambulando por todo lado en la ciudad. La pregunta 114, ¿cómo son los perros callejeros? La respuesta es la B, cuyo sustento está en el segundo párrafo, última línea. Y la 116, cuya respuesta es la C y su sustento está al inicio del último párrafo, primera línea. Entonces hemos finalizado la parte literal. Aquí yo les doy algunos tips que ustedes pueden leer, escribir y tener en cuenta para esta parte. Vamos con la parte tal vez más compleja, que es la comprensión de lectura inferencial. En este caso estamos hablando de un texto que trata sobre una mujer de Berlín de 70 años que cubre unos mensajes neonazis. Yo les indicaba cuando estaba en clase que la importancia de ver el contexto de las lecturas, en este caso de los nazis. Si ustedes no se acuerdan de qué estamos hablando con esta expresión, es importante que lo consulten. Bueno, y cómo ella tapa estos mensajes del nazismo con sus propios grafitis, que en este caso son en forma de corazón. El tipo de texto es un texto informativo de tipo periodístico, donde se señalan incluso fuentes periodísticas como la CNN, que es una cadena periodística muy famosa en el mundo. Y de igual manera se presentan las expresiones state y told que indican que hubo una entrevista antes de esta información. Respuestas para esta pregunta, que recuerde que no son literales, son de su propia interpretación. Esa interpretación tiene que ver con lo que yo veo dentro del texto. Entonces, un posible título alternativo para esta lectura. Como la lectura ya trae título, entonces lo que voy a buscar yo es un subtítulo. Y en ese sentido, el subtítulo no debe repetir la información que ya se dijo en el título, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta es la B, porque si elegimos, por ejemplo, esa información ya se dijo. Y la C y la D no tienen que ver con el tema. Para la 118, entonces, ¿cuál es la actitud que ella tiene frente a esta situación? Es de indignación y rechazo, que sería la C. Para la 119, vamos a hablar de cuál es el posible objetivo que tienen estas noticias, y en este caso tienen una connotación política, que es la A. La siguiente sería el contraste entre dos generaciones, la generación de la anciana y la generación actual, que está retomando los principios de los nazis. Entonces es la B. La reflexión que usted hace, que concluye, que puede darse a través de la lectura, en este caso sería la A. La libertad de expresión tiene sus límites y finalmente, porque ella pinta corazones, ¿cuál es el sentido de esto? Y el sentimiento es la de el amor. En esta parte, yo lo que les indico en estos
tips es que usted haga sus deducciones lógicas sobre el texto, mire el contexto, la intención del autor, el tipo de texto y revisen de pronto si quieren un poquito los tipos de texto si es que se les han olvidado. Finalmente tenemos la parte número 7, conocimiento gramatical y lexical, y es básicamente la misma técnica que se utilizaría en la parte número 3, 4 y 5, donde se evidencia su conocimiento de las partes de la lengua, como sustantivos, pronombres, etcétera, etcétera. Y solamente que ya les dan 4 alternativas de respuesta, lo cual indica que usted tiene que tener un conocimiento un poquito más amplio. Y el texto, obviamente, pues tiene una profundidad mayor. En este caso estamos hablando de la telaraña amplia de información del mundo, que es el Internet, en cuyo caso la opción 123 corresponde a verbos auxiliares y la respuesta es la D. En el segundo caso corresponden a conectores para unir oraciones, 124, cuya respuesta es la C. 125 estaríamos hablando de sustantivos y la respuesta es la B, que es el desuso o maltrato. La 126 no la marqué, pero es la D, porque se refiere en la oración a la internet y es un objeto. Son pronombres. La 127 serían preposiciones cuya respuesta correcta es la C, across. La 128 estaríamos hablando de verbos regulares, en cuyo caso la respuesta es la D. En el siguiente hablaríamos de la 129. Todas las palabras son adjetivos o cualidades y la respuesta es la B. Las 130 son preposiciones, respuesta D. Las 131 serían verbos, que en este caso son verbos regulares. Y finalmente las 132, que serían conectores de oraciones, cuya respuesta, perdón, en la 131 la respuesta es la C. En la 132 la respuesta es la A. En la 133, entonces tenemos que la respuesta es la D, la palabra said, y hablamos ahí de reported speech o de habla reportaje. Y la 134, que son conectores de oraciones, cuya respuesta sería la B. Espero que Dios los acompañe, los bendiga y les permita tener éxito en estas pruebas. Bye bye. Me gasté